A partir de este momento, iniciamos Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. Un espacio para afianzar tu fe y ayudarte a ir a un nuevo nivel. Si deseas comunicarte con nosotros, hazlo al 561-541-8002. Con ustedes, la pastora Teresa Santiago. Bienvenidos. Nos lleva al pie. Gracias a Dios, aquí estamos y empecemos en este tiempo para poder recibir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Si usted está interesado en poder ir a nuestro canal de YouTube, puede ir y buscarnos como Pastora Teresa Santiago. Puede darle like allí y suscribirse para poder llegar a más personas para que estén escuchando la palabra del Señor. Puede encontrarnos allí como Pastora Teresa Santiago. Le espero en nuestro canal de YouTube y si está aquí por esta plataforma también de Facebook, bienvenido. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Empecemos ahora. ¿Has pensado en lo importante que es usar un filtro? Sí, señor. Es muy importante. Un filtro sirve para tener separación y bloquear partículas o impurezas o elementos no deseados de un fluido, permitiendo únicamente el paso de lo limpio y de lo útil, como se acostumbra a filtrar el agua, a filtrar el aire, a filtrar otras cosas para que no vayan partículas malas que hagan daño a la salud. Bueno, ¿sabías que así también hay un filtro espiritual para que las malas doctrinas o enseñanzas se filtren y no nos dañen? Sí, es verdad. Hay un filtro que hará solo retener la palabra de Dios y que la palabra de Dios pueda ser conocida, así también como la voz de nuestro Dios a nuestros oídos, a nuestra alma. Y que esta palabra de Dios entre pura a nuestra alma sin mezclarse con el error de la mentira o la maldad o el engaño. Y que nos evite ser dañados en nuestro corazón. Entonces, hoy estaré hablando sobre el tema el filtro divino. Y el salmista David, hablando de ubicarnos a escuchar la palabra de Dios para ser dirigidos, dice en el Salmo 85:8: escucharé lo que hable el Señor Dios, pues Él hablará paz a su pueblo y a sus fieles para que no se vuelvan a la locura. ¿Por qué empiezo con este versículo de la palabra del Señor? Porque hay mucha gente en este momento desesperada queriendo escuchar la voz de Dios, voces que le calmen su ansiedad y la situación que está viviendo de desesperación, y recurren a todas las cosas para poder calmar su ansiedad, su situación de nerviosismo en sus corazones, por tantas cosas adversas que están pasando en el mundo. Pero el consejo de la palabra de Dios aquí es: escucharé lo que hable el Señor Dios. O sea que solamente la palabra de Dios puede venir a llenar nuestro corazón de paz y seguridad en medio de tanta turbulencia en el mundo. Entonces, para discernir si un pensamiento en nuestra mente, una palabra de dirección
o una intuición dentro de nosotros, interiormente, si proviene de Dios o no. La Biblia enseña varios criterios prácticos para evaluar esa voz. Entonces, ya sea que nosotros estemos escuchando en nuestra mente dirección o voces para tomar decisiones, o sea que otra persona nos diga palabras para decirnos que esa es la dirección que debemos de tomar, debemos de usar el filtro divino. Entonces, esto no se trata de un fenómeno místico, extraordinario, extraño, sino de un contraste, de contrastar lo que sientes o escuchas o lo que otra persona te dice con principios fundamentales de la Biblia. Este es el filtro principal que debemos de usar. Principios fundamentales de la Escritura. Entonces, estudiemos juntos 5 filtros para evaluar y conocer esa voz interna. Y número 1, que es la base de todas, es el filtro de la palabra de Dios, la Biblia. Dios nunca se contradice a sí mismo, sino que lo que experimentamos o sentimos en nuestro sentimiento, en nuestro corazón, se debe de alinear en los mandamientos de la palabra, los principios morales que tiene escrito la palabra, el carácter del amor que refleja en la palabra de Dios, ese amor, el amor de Dios. Esa voz, si no tiene estos principios, no es y no proviene de nuestro Dios. Entonces, lo básico para que nosotros podamos conocer si esa voz interna que decimos oír y que nos dirige a hacer cosas, lo básico y el filtro principal es que no vaya en contra de la palabra del Señor. Dios nunca se contradice, Dios no dice en su palabra una cosa y te dirige a hacer contrarias las cosas. Si vas a hacer algo que Dios te está dirigiendo, debe de ir respaldado con la palabra del Señor. Si otra persona te está diciendo, Dios me dice que te diga esto, que tiene una palabra para ti, entonces tiene que ir respaldada con los principios morales y el carácter del amor reflejado en la palabra del Señor, para que sea de nuestro Dios. Entonces, el fundamento ya dijimos, y el filtro principal es la base de la palabra del Señor. Número 2, tiene que pasar esta voz interna o esta palabra que viene de parte de Dios por el filtro del carácter y el fruto del Espíritu. La palabra del Señor en Gálatas 5, 22 y 23 nos enseña los frutos del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Entonces, podemos evaluar esa voz o esa palabra analizando qué producen en nuestro interior. Sí, Señor. ¿Qué es lo que produce esa palabra que trae a alguien a tu corazón? ¿Y qué es lo que produce esa voz que estoy escuchando en mi mente y que digo que es de Dios? Bueno, dijimos que se debe de evaluar analizando qué es lo que produce en ti.
Ya sea cuando tú la escuchas, dijimos, o cuando otra persona o alguien trae una palabra a ti diciendo que es palabra de Dios. ¿Qué es lo que te impulsa a hacer? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer? ¿Qué reacción tienes? ¿Qué reacción tienes cuando escuchas esa voz o esa palabra? Si viene de Dios, te va a producir en tu corazón paz profunda, sí, incluso en la dificultad. Si estás en una dificultad, un problema, una angustia en medio de esa circunstancia, cuando la palabra de Dios viene exactamente de Dios, va a venir un profundo sentimiento de paz a tu alma, aun que estés rodeado de intranquilidad o de cosas por el problema. La paz de Dios es inconfundible y la paz de Dios es inquebrantable. La paz de Dios es indestructible. Entonces, no importa lo que te esté rodeando, lo confuso que estés, lo confusa que estés, cuando viene la palabra de Dios, viene a traer calma y profundidad de satisfacción espiritual. Te trae, si te anima, trae amor, trae gozo, trae paciencia, trae bondad, trae dominio propio. Si esa palabra te ayudó a superar lo que estabas haciendo o a punto de hacer que no estaba bien, pero esa voz interna o esa dirección o esa palabra que te trajeron te dio dominio propio, te dio gozo, te dio paciencia, te dio fortaleza y seguridad para ponerte en pie, es palabra de Dios. Si no tiene estas características, no viene de Dios. Entonces, si produce ansiedad, te desanimó más, te puso más nervioso, te puso más confuso, te confundió más, te enredó más y de paso te metió en un temor y sientes culpa destructiva o te indujo a levantarte en orgullo o a impulsarte a tener una venganza, eso no pinta bien. Eso no viene de parte de nuestro Dios. Así es de que si hay eso que estás viendo, escuchando o recibiendo, que es una palabra, una voz, una dirección que tú quieres obedecer, tienes que pasarla por el filtro del carácter, que son los frutos del Espíritu Santo. Otra cosa importante, si hay que filtrarla por el fruto del Espíritu Santo, si es una persona que trae esta palabra a ti, debe ser esa persona que esté llena del Espíritu Santo y que esté testificando con su vida de fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que el carácter de este hombre y de esta mujer de Dios se base en el fruto del Espíritu para poder recibir esa palabra. Número 3, el filtro de la sabiduría. El filtro de la sabiduría en el consejo razonable. La sabiduría tiene que estar presente en una palabra que te dan, en una palabra, en una voz, en una voz que escuchas en tu corazón, en tu mente. Tienes que aplicarle el filtro de la sabiduría y el consejo razonable. Proverbios 11:14 enseña que en los muchos consejeros está la victoria. En el consejo. No te encierres en ti mismo. Con alguien que tiene la experiencia también de escuchar la voz del Señor, compártela, oren juntos, orar al Señor. Si la voz te pide que actúes en secreto, de forma aislada,
que desconfíes de todos los que están a tu alrededor, es señal de alerta. Entonces, no te tienes que encerrar en esa idea. Y si a veces dices, no se lo digo a los demás, porque a lo mejor me van a desanimar de esta intención que yo tengo. Bueno, yo creo que sería razonable compartirla con un hombre, una mujer de Dios que tenga madurez espiritual, y entonces se puede orar juntos y se puede escuchar la sabiduría o el consejo razonable, o juntos poder ver esa decisión que se va a tomar. Entonces, en la abundancia del consejo está la sabiduría. Recuérdalo, Proverbios 11:14. Entonces, no actuemos en secreto. Sí, ¿por qué vamos a esconder eso? ¿Por qué tenemos temor? Si es la voz de Dios, si es la dirección del Señor, vengamos a compartir, sí, con cuidado, a una persona que tenga madurez espiritual y que sea conocedora de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces hay que aplicar el filtro de la sabiduría. ¿Cuántas veces, especialmente pues cuando somos jóvenes, ¿no?, que tenemos que decidir por nuestra pareja, o que nuestros padres nos han aconsejado, te han aconsejado, por este camino no vayas, esa muchacha no te conviene, ese muchacho no te conviene, mira que así, y a veces se pone el pretexto porque que voy a ser guiado por Dios, o que yo le voy a ayudar a que se convierta a Cristo, que son ideas de nosotros muchas veces, y decimos de esta forma va a trabajar mejor. Pero cuando se mete en una terquedad y un deseo personal, en un deseo de alcanzar esa meta, sin la dirección de Dios, muchas veces los jóvenes o las personas así en estas relaciones cierran su mente, cierran su oído y no escuchan consejo. Cuando dan el paso y se determinan a hacer lo que ellos tramaron, lo que ellos se propusieron, entonces después hay consecuencias por no haber escuchado el consejo de la sabiduría, el consejo de la palabra de Dios, el consejo sabio para que nos dé un buen resultado. Entonces es importante que apliquemos el filtro de la sabiduría. Ahora, número 4, el tono de la voz. El tono de la voz, ¿qué suena? ¿De qué carácter de voz es esta palabra que escuchamos? Porque el carácter de Jesús al comunicarse con las personas es muy específico, es muy directo y es con un propósito. Y Dios edifica, Dios no destruye, Dios edifica. La voz de Cristo puede venir a confrontar el error, a poder corregirnos, a confrontarnos, a decirnos, estás mal, no vayas por ahí. La voz que suene, si nos está diciendo esas palabras, y si es del Señor, va a venir a edificarnos. ¿Qué tono de voz, qué tono de qué dirección, qué tono lleva esa voz? Pero siempre Dios, con el propósito de restaurarnos y perdonarnos y guiarnos a una mejor decisión, habla a nuestro espíritu, habla a nuestra alma y nos da la dirección exacta. No importa que nos esté corrigiendo, no importa que nos esté diciendo vas mal, no importa que nos diga lo dañaste todo. No importa que nos diga, te equivocaste, lo hiciste mal. Cuando esa voz viene de Dios, no va a venir a destruirte, va a venir a restaurarte. Pero si es la voz del enemigo, viene a acusar, a culparte, sí,
en esa culpa irracional. Por ejemplo, no sirves para nada, otra vez metiste la pata, otra vez a lo mismo. Ese tono de voz va a sonar a condenarte. Y va a decir, Dios te abandonó, por eso no puedes superar eso. Ya Dios no está contigo, por eso otra vez caíste en eso. Esa voz es la de condenación, proviene del acusador de nuestras almas, el enemigo, no de tu Salvador, no de aquel que quiere levantarte. La convicción del Espíritu Santo es dirigirnos, guiarnos, pero escucha esto. Esto es bien importante. Cuando el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón, nos hace sentir muy arrepentidos en lo profundo de nuestro corazón y nos mete un sentir, pero ese sentir trae paz, esperanza, aspiración y consolación en el corazón. Aún en ese momento que fallamos, en ese momento que caímos, el Espíritu Santo, cuando trae esa voz a nuestro corazón, hay un tono de esperanza, hay un tono de paz, hay un tono de consolación, no de condenación. Pero el enemigo, la voz, el tono de voz del enemigo es de condenación, de culpa, de condena total. ¿Sí? Ese es el tono de voz del enemigo. Para que la persona no tenga la oportunidad de restaurarse. Muchas veces yo he hablado aquí lo que ocasiona la culpa. Y el enemigo usa esto para que la persona se sienta culpable y que no tenga la oportunidad de restaurarse. Ese es el tono de la voz que no viene de parte de Dios. El tono de la voz del Espíritu Santo, aunque nos esté corrigiendo, viene con un convencimiento en el corazón, ya lo dijimos, que nos lleva al arrepentimiento, a un sentir de paz, de esperanza, de decir lo puedo lograr si lo intento otra vez. Pero el enemigo no, el enemigo es lo contrario. Porque si él logra meterte en la culpa y en la condenación y en el desprecio, eso va a ser un éxito para el enemigo, porque así estará evitando que la persona se restaure. Entonces, llévate esto, el tono de voz que se oye, el tono que se escucha, si es la de Cristo, es para restauración, es en la convicción del Espíritu Santo. Número 5, si es la voz de la palabra de Dios, las circunstancias y las puertas abiertas van a ser accesibles. A menudo Dios confirma su dirección interna, lo que estamos sintiendo, Dios lo confirma alineando las circunstancias externas. Esta semana yo me gozaba escuchando lo que un pastor contaba con detalle, cómo Dios alineó su dirección interna con las circunstancias externas cuando él y su esposa se conocieron y supieron que era el uno para el otro dentro de la voluntad del Señor que se casaran. Porque Dios los guió y acomodó las circunstancias para que se encontraran y todo viniera a llevarse a cabo. Lo contrario era otras muchachas que decían, Dios me dijo que usted es el indicado para que se case conmigo. Entonces, las circunstancias
externas no se alineaban a las internas, aunque ellas lo dijeran. Entonces esto me llevó a pensar que es bien importante en este tema, si sentimos la dirección interna de hacer tal cosa, se tiene que abrir una circunstancia externa, unirse para poder llevarse a cabo. Entonces, si la dirección va ahí, pero las puertas se cierran, o esto implica forzar las situaciones de manera deshonesta, entonces es momento de parar y es momento de pensar, Señor, ¿qué es esto? Y vamos a evaluarlo, vamos a pensarlo. Entonces, este filtro es muy importante. Esperemos que lo que estamos experimentando dentro, diciendo que es la voz de Dios que nos dirige a tal o tal cosa, hay que esperar que se alinee con las circunstancias externas, lo que está sucediendo a nuestro alrededor y cómo Dios va a conectarnos con esas circunstancias para que su voluntad se lleve a cabo. Entonces, no vamos a forzar ni a manipular las cosas para que se haga según nosotros la voluntad del Señor. Entonces, tómalo en cuenta y nota. Espera que las circunstancias se alineen con la dirección interna que estás sintiendo. Entonces, la guía de Dios debe estar en alineación con estas áreas. La guía de Dios debe de estar en alineamiento con estas áreas. Y es muy importante el poder pensar en lo que también la palabra de Dios dice. ¿Cómo es que Dios nos va a guiar? Bueno, Dios sí es cierto. Dios va a hablar a nuestro interior a través, claro, es bien importante hacer énfasis en esto. Para poder escuchar la voz de Dios y ir en la dirección de Dios, es importante entregar nuestra vida a Cristo, estar en una armonía, en una comunión con Dios y conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a ser vaciada a nuestro interior y esa es la materia prima con la cual el Espíritu Santo va a tratar con nuestro corazón. Entonces, con nuestro espíritu. Entonces, la lámpara interna, la lámpara que alumbra adentro, la lámpara interna es la voz interior, lo que nos habla. Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Significa que Dios usa la conciencia o nuestro espíritu humano para revelar la verdad allí en donde Dios nos va a hablar. Entonces, el primero que capta eso y que recibe es el espíritu del hombre. Allí Dios quiere tratar con nosotros. Entonces, el Espíritu Santo susurra a nuestro espíritu. Como dice Romanos 8:16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, los que nos hemos entregado a Cristo Jesús y que tan seguramente proclamamos y decimos que somos hijos de Dios, ¿qué es lo que nos hace decir tan confiadamente y de convencernos de esa verdad? Bueno, es que el Espíritu Santo le dijo a nuestro espíritu que es verdad y nos hizo experimentar eso en nuestro interior de una forma segura. Esto es seguridad interna. Seguridad interna. Él nos da seguridad de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo se comunica con el espíritu humano para darnos paz, certeza absoluta de que pertenecemos a Dios, a su familia, que somos hijos de Dios y nos da la identidad de hijos. Soy hija de Dios, me siento como hija de Dios, actúo como hija de Dios y elimina la duda y el temor, recordándonos que somos adoptados hijos de Dios, llamados para llamarle Padre, a nuestro Dios. Entonces, ¿cuándo es la palabra de Dios? Ya dijimos que se debe de alinear a la Biblia.
a las circunstancias. Entonces, si Dios te habla, si Dios nos habla y las circunstancias no se alinean, no es el tiempo o no es de Dios. Hay que esperar y no actuar en la desesperación. Hay que estar en común acuerdo, dijimos, con los demás, ya sea con el esposo, con la esposa, con un equipo de ministerio, de trabajo. Entonces, debemos estar en acuerdo. Nunca, pero nunca se debe de hacer nada deshonesto, porque esto traerá la ruina. Y según nosotros, si estamos pensando que era la voluntad de Dios, pero con esas actitudes vendremos a traer ruina y no avanzaremos en ese plano proyecto. Así es de que este es el enfoque de la palabra de Dios para este día. Si queremos analizar y conocer si esa voz y esa dirección nos lleva por el camino de la voluntad de Dios, hay que aplicar este filtro que es la palabra de Dios y que es las demás circunstancias. Bueno, quiero dejarte con estas últimas palabras. Mira, cuanto más aumenta la presión en el mundo por tragedias, acontecimientos, cosas, situaciones peligrosas, aumenta el deseo de las personas por escuchar una voz, la voz de Dios. Mucha gente quiere acudir a la voz de Dios, escuchar la dirección de Dios, qué es lo que está pasando. Pero la presión de todas las circunstancias, de todas las cosas que están pasando, inclinan a la persona por un deseo de buscar, de escuchar una voz que les guíe, de sentir paz en el corazón, de buscar una respuesta. Es ahí donde está la bendición o está el peligro. Es ahí donde muchas palabras, muchas voces, muchas direcciones, muchos individuos surgirán y se aprovecharán de la debilidad, del temor, de la necesidad humana, de la necesidad de un corazón débil, angustiado, para darles palabras que no vienen de Dios. Jesús dijo que en los últimos días que estamos viviendo, habría falsos profetas y hay que saber reconocer a los verdaderos. Porque yo lo estoy viendo y quizás tú también lo estás viendo. Se aprovecha la oportunidad para poder traer a las personas palabras que ellos están necesitando. Y las personas están desesperadas. Y pueden hacer cualquier cosa o aceptar cualquier cosa por tal de sentirse en paz. Pero Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Y quiere decir que únicamente encontramos paz y seguridad en las palabras de Jesús. Si alguien viene con una palabra para ti, y si es la palabra de Dios, prepárate, te va a sustentar en tiempos terribles de necesidad, como estamos viviendo en el mundo. La paz de Jesús es indestructible. Puede caerse los montes, los edificios, puede temblar la tierra, pero la paz de Cristo es indestructible, porque viene del que te dijo, yo soy la vida y yo soy tu esperanza. Ahora es momento de usar el filtro divino, la palabra de Dios. Oremos juntos. Padre bueno, te damos gracias porque en medio de tanta cosa que está sucediendo en el mundo y la gente se desespera y corre de un lado a otro para escuchar dirección, buscar paz, buscar tranquilidad, venir a aquietar su conciencia, venir a tranquilizar el nerviosismo. Muchos
están yendo por el camino incorrecto, escuchando voces, direcciones que no vienen de ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer para siempre que solo tu palabra nos da una fuerte confianza en ti, una dirección y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a usar el filtro de tu palabra para rechazar aquello que es falso, que no viene de ti y que no va a edificar los corazones. Yo te pido porque aquel amigo, aquella amiga, aquella persona que no ha tenido esta experiencia contigo, que venga a entregar su corazón a ti antes de que sea tarde. Por favor, Señor, guíalo. Espíritu Santo, convicciónalo. Sálvalo en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a todos aquellos que ya te conocemos a usar el filtro de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y nos vemos en nuestra próxima edición de Principios para Vivir. Saludos y bendiciones. Has escuchado Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. ¿Deseas comunicarte con nosotros? Al 561-541-8002. Hasta la próxima.